A veces, la vida esconde sus giros en los lugares más inesperados. Y cuando menos lo esperas, un simple paseo por una plaza puede convertirse en el punto de inflexión de toda tu existencia. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Daniel, un empresario de mediana edad conocido en Los Ángeles por su frialdad en los negocios y su discreción en la vida personal. Aquella tarde nublada de octubre, él no imaginaba que, al doblar una esquina, se encontraría con el pasado de una manera que jamás habría podido prever, y mucho menos que su exesposa estaría allí, dormida en un banco junto a 3 niños que se parecían a él. Pero espera, ¿cómo es posible que una mujer que siempre rechazó la idea de ser madre ahora tuviera 3 hijos? Y lo más inquietante, ¿por qué aquellos niños parecían reflejar tantos rasgos de Daniel, a pesar de que él nunca había tenido hijos? La respuesta a la primera pregunta es sencilla. La vida no siempre sigue el plan que trazamos, y Claire, o mejor dicho, Sofía, se vio obligada a enfrentar la faceta más dura de la maternidad sola. En cuanto a la segunda, bueno, esa es la parte que más duele. Daniel no sabía, pero esos niños eran, de hecho, suyos. Y esa revelación llegaría con un impacto devastador en las horas siguientes. En aquel entonces, Daniel se encontraba en el auge de su carrera. Había expandido recientemente su cadena de cafés gourmet hacia la costa este y estaba a punto de cerrar un contrato con una multinacional. Su mundo estaba compuesto por hojas de cálculo, reuniones y metas. Sentimientos, él los evitaba. Familia, un concepto que había intentado construir en el pasado, pero que, según él, no encajaba con su estilo de vida. Cuando se separó de Sofía, hace 7 años, lo hizo convencido de que ambos estaban tomando caminos diferentes y que era mejor así. Ella quería más tiempo, más presencia, tal vez hijos. Él, más libertad. Y así fue. Sin aparentes resentimientos, cada uno siguió su rumbo. Sin embargo, en aquel banco de la plaza, todo lo que Daniel creía haber dejado atrás le encaraba de vuelta. Sofía dormía abrazada a 3 niñitos rubios, delgados, con ropas sucias, pero con ojos vivos, tan vivos como los suyos propios. Se quedó inmóvil. El corazón le latía desbocado. Cada célula de su cuerpo parecía gritarle que huyera de allí, pero no pudo. Fue como si el tiempo se detuviera. Todo en él quería negar aquella escena, fingir que era solo una coincidencia. Pero algo más fuerte, algo que no supo explicar, lo hizo quedarse. Y allí comenzó el día más importante en la vida de Daniel, el que cambiaría todo. Daniel dudó durante unos minutos. Observaba a distancia, como si estuviera frente a una extraña película en la que era a la vez espectador y protagonista. Pensó en irse. Pensó en fingir que nada de aquello tenía que ver con él. Pero algo en su interior lo detuvo. Fue entonces cuando vio a uno de los niños despertar y mirar a su alrededor, medio adormilado, como si ya estuviera acostumbrado a aquella situación. El niño, que parecía tener unos 4 años, tiró del abrigo de su madre y se acurrucó más cerca de ella. Daniel sintió un nudo en la garganta y, por primera vez en muchos años, sintió miedo. No el miedo a fracasar en un negocio o perder dinero, sino el miedo real de haber cometido un error que ya no se podía arreglar. Se acercó despacio, sin saber qué decir. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio a Sofía despertar, asustada, como si estuviera siendo atacada. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo. La expresión de sorpresa y dolor en su rostro fue como una puñalada silenciosa. Se llevó la mano a la boca y por un segundo, el silencio entre ambos habló más que cualquier palabra. Daniel susurró incrédula. Él solo asintió, con un gesto contenido, como si no tuviera fuerzas para enfrentar todo aquello.
Por mucho que tuviera 1000 preguntas en la cabeza, ninguna le parecía adecuada. Todo en esa escena era frágil, delicado, como si cualquier palabra errada pudiera destruir aún más lo que ya estaba en ruinas. Sofía trató de recomponerse, pero se notaba visiblemente agotada. Sus ojos hundidos, su ropa maltrecha y la forma en que protegía a los niños lo decían todo. No hacía falta preguntar si estaba bien. Daniel, que siempre se había enorgullecido de ser práctico y directo, no sabía por dónde empezar. «¿Son tus hijos?», se atrevió a preguntar. Sofía respiró hondo, miró a los 3 niñitos y luego encaró a Daniel con una mirada que mezclaba dolor y alivio. «Nuestros», respondió con la voz entrecortada. Esa palabra cayó sobre Daniel como un peso aplastante. Se tambaleó un poco, como si hubiese sido golpeado por una verdad que todo el mundo conocía, menos él. A partir de ese instante, el tiempo pareció desacelerarse. Daniel se sentó a su lado, sin saber qué decir. El sonido distante de los autos, el viento frío cortando la tarde, las hojas secas arrastrándose por el suelo. Todo parecía conspirar para darle a aquella escena un aire surrealista. Sofía contó, con pausas y vacilaciones, que descubrió el embarazo semanas después de la separación. Intentó localizarlo, pero él ya había cambiado de número, de correo electrónico, de todo. «Desapareciste de mi vida como si nunca hubiera existido», le dijo. Sin apoyo, sin familia cerca, ella tuvo que enfrentar todo sola. Los 3 nacieron prematuros, pasaron meses en el hospital, y desde entonces ella había estado luchando día tras día para sobrevivir con ellos. Daniel escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla confusa de vergüenza, incredulidad y culpa. Por mucho que quisiera cuestionar por qué ella no insistió en buscarlo, sabía que la verdad era simple. Él se había alejado por completo, sin dejar rastro alguno. En ese momento, eso parecía necesario. Un nuevo comienzo limpio, lejos de cualquier vínculo emocional. Pero ahora, todo aquello parecía egoísmo disfrazado de practicidad. Cuando ella contó que había perdido el empleo hacía meses y no podía pagar el alquiler, él sintió un peso en el pecho. Vivían en refugios, comiendo comida donada y a veces dormían en la calle, como aquella noche. Sofía no lloraba. Hablaba con una calma resignada, como quien ha pasado tanto que ya no le queda fuerzas para emocionarse. El silencio entre ellos era denso. Daniel miraba a los niños, que ya estaban despiertos y jugaban con palitos cerca del banco. Eran idénticos, pero cada uno tenía una expresión distinta. Uno era más curioso, otro más serio, y el tercero parecía no detenerse. A pesar de la situación, había algo brillante en ellos, en sus ojos, en la manera de moverse. Daniel sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Un verdadero deseo de cuidar, de proteger. El peso de todos aquellos años ausente cayó sobre él con fuerza total. La ficha aún estaba cayendo, pero ya era demasiado tarde para retroceder en el tiempo. Lo único que quedaba era decidir qué haría a partir de ese momento. Sofía no pidió nada. No pidió ayuda, dinero ni explicaciones. Solo dijo que necesitaba mantener a los niños seguros y que haría cualquier cosa para ello. No te estoy pidiendo que asumas nada, Daniel. Solo quería que supieras que ellos existen, que tú eres el padre, dijo con voz firme, pero con los ojos llenos de cansancio. Daniel sintió otro nudo en la garganta. Allí estaba una mujer exhausta, pero increíblemente fuerte, que había renunciado a todo, incluso al orgullo, para proteger a sus hijos. No quedaba más tiempo para titubeos. Aquello no era un problema que se resolviera con un cheque. Era una vida entera que él había ignorado y que ahora de repente llamaba a su puerta.
Miró a los niños una vez más y en un impulso que ni él comprendió en el momento, se quitó el abrigo y envolvió a Sofía y a los niños. «Salgamos de aquí, ahora». Sofía dudó, sorprendida por el tono decidido, pero se dejó llevar. Recogieron lo poco que tenían, una mochila desgastada, unas mantas viejas y juguetes rotos, y se marcharon con él. El camino hacia el coche fue silencioso, pero cargado de significados. Daniel no sabía exactamente qué haría a continuación, pero en ese instante algo dentro de él había cambiado. Ya no era el hombre que controlaba todo desde la distancia. Era alguien que, después de tanto tiempo, estaba a punto de enfrentar la vida de verdad. Antes de continuar la historia, suscríbete a nuestro canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Durante el trayecto hacia su apartamento, Daniel se sorprendía mirándose varias veces por el retrovisor. Los niños estaban en el asiento trasero, adormilados y acurrucados unos contra otros. Sofía, a su lado, mantenía la mirada fija en la ventana, sin decir palabra alguna. Era algo surrealista. Él, que jamás imaginó ser padre, ahora conducía con 3 hijos durmiendo en el coche. Y además estaba llevando de regreso a la mujer a la que un día amó y a quien él mismo apartó, a su casa. Su mente bullía con pensamientos. Había tantas cosas por preguntar, por entender, pero al mismo tiempo sabía que no era el momento. Necesitaban un baño caliente, comida y seguridad. Lo demás podría esperar hasta el día siguiente. Al llegar a la azotea, Sofía entró con cautela, como si estuviera invadiendo un lugar donde no era bien recibida. Los niños, aunque cansados, quedaron fascinados con la vista desde lo alto, los muebles modernos, la enorme televisión. Era un mundo totalmente diferente al que conocían. Daniel notó el contraste con una creciente incomodidad en el pecho. ¿Cómo era posible que él viviera en tanto confort mientras sus hijos dormían en las aceras? Los dejó tomar un baño, preparó una comida simple y caliente, algo que hacía años no realizaba, y colocó mantas en el sofá para que durmieran. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, su casa se llenó de vida, con risas infantiles, el aroma de comida de verdad. Y eso lo conmovió más que cualquier reunión de negocios. Mientras observaba a los niños dormitando, en el sofá de la sala, Daniel se acercó a la cocina y se sentó junto a Sofía. Permanecieron en silencio unos minutos hasta que él finalmente preguntó: ¿Me odiaste todo este tiempo? Ella respiró hondo antes de responder. No, me enojé, me sentí sola, asustada, pero nunca te odié. Solo necesitaba que estuvieras ahí, aunque fuera solo para decirme que no estaba loca intentando criar 3 hijos sola. Su respuesta fue como un golpe en el estómago. Él bajó la cabeza, avergonzado. Te fallé. ¿Y a ellos? También, admitió en voz alta por primera vez. Sofía no respondió de inmediato. Tomó una taza de té, se la llevó a los labios y luego dijo: quizás, pero ahora estás aquí. Y eso ya es más de lo que pude haber imaginado. Daniel la miró con una mezcla de admiración y culpa. Aquella mujer, que en su opinión había sido frágil, había enfrentado el mundo con una valentía que él jamás había poseído. Conversaron hasta altas horas, hablando de los años perdidos, de las dificultades que ella atravesó, de los momentos duros, de las pequeñas victorias. Él escuchaba con atención, como si intentara recuperar cada segundo robado. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sentía que estaba donde debía estar, y comenzaba a comprender que, tal vez, su vida hasta ese momento había sido construida sobre prioridades equivocadas. A la mañana siguiente, Daniel se despertó antes que los demás. El sol entraba suavemente por las cortinas, iluminando los juguetes improvisados esparcidos por la sala.
pasó un tiempo, simplemente observando. Los tres niños aún dormían juntos en el sofá y Sofía estaba envuelta en una manta sobre la alfombra, con el rostro sereno. Aquella escena lo conmovió de una manera que no sabía explicar. Era como si estuviera viendo, por primera vez, lo que realmente importaba, y fue allí, en silencio, frente a aquellas 4 personas que ahora formaban parte de su vida, cuando Daniel tomó una decisión. Ya no se trataba de ayudar por obligación o culpa. Él quería estar presente, quería asumir, quería reparar, aunque supiera que nunca podría borrar el pasado. Después del desayuno, llamó a Sofía para conversar. Se sentaron en el balcón, con los niños jugando en el piso de la sala. Daniel la miró a los ojos y dijo: «No sé cómo hacer esto. Nunca fui padre. No sé qué es lo correcto o incorrecto en este rol, pero quiero aprender y quiero estar a vuestro lado». Sofía guardó silencio unos segundos. Luego, con los ojos llenos de lágrimas, dijo solamente: «No necesitan perfección, Daniel. Solo necesitan a alguien que se quede». Eso lo impactó profundamente. No se trataba de saberlo todo ni de ofrecer lujos. Se trataba de presencia, de amor, de construir algo a partir de lo poco que quedaba. En los días siguientes, Daniel comenzó a reorganizar su rutina. Canceló viajes, delegó funciones y tomó vacaciones por primera vez en años. Empezó a llevar a los niños al parque, buscó información sobre escuelas públicas cercanas e incluso compró libros sobre paternidad. Todo era nuevo para él, desde preparar una lonchera hasta lidiar con berrinches y llantos nocturnos. Pero curiosamente, no sentía que estuviera perdiendo el tiempo. Al contrario, comenzaba a darse cuenta de que aquello era vivir de verdad. La presión de los negocios aún existía, pero ya no lo dominaba como antes. Su enfoque ahora era otro, y, por primera vez, sentía que estaba creciendo como ser humano. Sofía, poco a poco, también se fue adaptando. Empezó a dormir mejor, recuperó la autoestima y comenzó a buscar trabajo con mayor seguridad. Ver a Daniel involucrado con los niños, cambiándoles pañales, contándoles historias, riendo con sus tonterías, le hizo creer, de nuevo, que las cosas podían funcionar. Aún quedaban heridas, cicatrices que no sanan de la noche a la mañana, pero también había una nueva, tímida esperanza brotando entre ellos. Algo que no se basaba en el pasado, sino en la sincera disposición de reconstruir. Y eso, por sí solo, ya era un enorme paso. Lo que más impresionaba a Daniel en todo este proceso no era solo lo mucho que sus hijos necesitaban de él, sino lo mucho que él también los necesitaba. Con el paso de las semanas, se dio cuenta de que los días pasaban más rápido cuando estaba con ellos, a pesar del caos y el cansancio. Un simple dibujo hecho con crayones se convertía en motivo de orgullo. Un abrazo a mitad del día, un «papá, mira esto», dicho con entusiasmo, derribaba cualquier barrera que aún cargaba. Era como si cada pequeño gesto de sus hijos disipara un poco de la rigidez que había cultivado durante años. Y, en medio de todo ello, Daniel empezó a comprender que amar de verdad requería vulnerabilidad. Y finalmente estaba dispuesto a permitirse sentirla. Sin embargo, las noches eran los momentos más difíciles, no tanto por los niños, sino por las conversaciones que él y Sofía comenzaron a tener. Con el tiempo, ambos volvieron a mirarse de forma distinta. No como pareja aún, pero como dos sobrevivientes que habían enfrentado la misma tormenta desde lados opuestos. Sofía compartió episodios marcantes: el parto prematuro, los días en que tuvo que elegir entre pagar un taxi o comprar leche, las noches en que durmió abrazada a sus hijos en estaciones de metro. Daniel escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra con dolor y admiración. Y se preguntaba con frecuencia,
¿Cómo había dejado que alguien tan fuerte se fuera de su vida? ¿Cómo pudo no darse cuenta de quién era realmente? Con cada revelación, la culpa lo carcomía un poco más, pero al mismo tiempo algo dentro de él se reconstruía. Daniel comprendió que no servía de nada tratar de cambiar el pasado. Lo único que podía hacer era convertirse en un hombre mejor en el presente, y eso significaba escuchar más, juzgar menos y estar presente, incluso cuando el día se volviera difícil. Con el tiempo, los niños empezaron a llamarlo papá con naturalidad. La primera vez que lo escuchó, proveniente del más callado de los tres, se quedó paralizado. Casi no pudo responder. Tuvo que salir de la habitación por unos minutos, respirar hondo y esconder la emoción. No estaba preparado para ese tipo de amor, pero deseaba con todas sus fuerzas estarlo. Un sábado por la tarde, 2 meses después de aquel encuentro en la plaza, Sofía recibió una llamada de una editorial local. Había enviado, sin muchas expectativas, algunos relatos que había escrito en los últimos años. Historias inspiradas en los momentos difíciles que vivió. Y ahora, alguien quería publicarlos. Daniel fue el primero en celebrar, con un entusiasmo que la sorprendió. Organizó una cena sencilla en casa, con los niños haciendo dibujos para colgar en la pared como decoración especial. Aquella noche fue simbólica. Por primera vez, todos se sentaron a la mesa como una familia. No una familia perfecta, sino una familia de verdad, hecha de imperfecciones, de errores, de reconciliación y de nuevos comienzos. A pesar de los avances, no todo fue fácil. La adaptación de los niños a la nueva vida requirió paciencia. Tenían miedo a la oscuridad, a ruidos fuertes, a separaciones breves. Las lágrimas por motivos aparentemente insignificantes eran frecuentes. Daniel, que antes creía que todo se resolvía con lógica y disciplina, tuvo que aprender sobre empatía y presencia emocional. Descubrió que a veces lo único que un niño necesita es que te sientes a su lado en el suelo, le tomes la mano y le digas, «Estoy aquí». Él, que había pasado la vida siendo presionado para ser fuerte y eficiente, ahora descubría la belleza de la fragilidad. Era difícil, agotador, pero también profundamente humano, y poco a poco se convertía más en padre que en empresario. La relación con Sofía también atravesó fases delicadas. Había resentimientos que insistían en reaparecer en los momentos más inesperados. Una palabra dicha de forma cortante, un silencio prolongado, y viejos fantasmas tocaban la puerta. Pero, a diferencia del pasado, esta vez aprendieron a conversar, sin gritar, sin huir. Aprendieron a pedir perdón, a reconocer sus límites. Sofía, en ocasiones, todavía tenía miedo de depender de él. Y Daniel, en otras ocasiones, se culpaba demasiado por haber llegado tarde. Pero ambos comprendían que estaban reconstruyendo no solo una relación, sino a sí mismos. Y eso requería tiempo, pero estaban dispuestos, y eso ya era una victoria. Un día, mientras llevaba a los niños a cortarse el pelo, Daniel se topó por casualidad con un antiguo colega del mundo corporativo. Uno de esos tipos que siempre lo había admirado por ser frío y calculador. El hombre se mostró visiblemente sorprendido al ver a Daniel rodeado de 3 hijos, uno en brazos, otro tomándole la mano y el tercero preguntando si podía comprar un dulce. ¿Tú, padre?, preguntó riendo con cierto tono burlón. Daniel solo sonrió y respondió, «Sí, me volví gente». La respuesta salió sin filtro, pero él se dio cuenta de que era exactamente lo que sentía. Él, que durante años creyó que tener éxito era sinónimo de distancia emocional, ahora entendía que el éxito real era otra cosa. Más tarde, esa misma noche, sentado en el sofá con los niños dormidos sobre él, Daniel reflexionó sobre todo lo vivido en los últimos meses. Pensó en cómo el azar
o quizá algo mayor, lo había puesto en aquella plaza, justamente en el día en que más necesitaba estar allí. Si hubiera pasado 10 minutos antes o después, quizás nunca habría visto a Sofía. Tal vez ella se habría ido al día siguiente con los niños y desaparecido para siempre. El pensamiento dolió, pero sirvió para reafirmar lo mucho que ese encuentro lo había cambiado. No se trataba de suerte, era una oportunidad, una segunda oportunidad que casi pierde y que ahora haría todo por honrar. Los meses siguientes consolidaron lo que antes parecía impensable. Daniel se convirtió en una figura presente en la escuela de los niños. Asistía a las reuniones de padres, los llevaba y recogía cuando podía, e incluso llegó a ser conocido entre el personal como el papá de los trigemios. Era algo que jamás habría imaginado años atrás. Él, que apenas recordaba el cumpleaños de sus sobrinos, ahora hacía cupcakes con sus hijos para llevar a la escuela. La transformación no fue rápida ni fácil, pero fue real. Y quienes lo conocían de antes apenas reconocían al nuevo Daniel. Incluso su actitud había cambiado. Estaba más liviano, más abierto, más humano. Y no era porque hubiera cambiado por alguien, era porque finalmente se había reencontrado. Sofía continuó firme con su carrera de escritora. Su primer libro fue lanzado con el apoyo de una editorial independiente y, para su sorpresa, tuvo éxito en las redes sociales. Era una recopilación de historias reales, escritas con sensibilidad y dolor, pero también con mucha verdad. Daniel la apoyó en todo, cuidando a los niños en los eventos, ayudando con los lanzamientos y, sobre todo, estando presente. Ya no había competencia de egos entre ellos. Eran compañeros, aunque aún no habían definido exactamente qué. Eran como pareja. La confianza se reconstruía poco a poco, no con promesas, sino con actos. Y eso era mucho más sólido que cualquier palabra dicha al impulso. En una fría noche de invierno, mientras tomaban un chocolate caliente en el balcón, Sofía dijo algo que Daniel jamás olvidaría. No nos salvaste, Daniel, te salvaste a ti mismo con nosotros. Aquella frase lo desarmó, porque era verdad. Él, que antes vivía atado a metas, títulos y estatus, ahora comprendía lo que verdaderamente importaba. Y eso no se medía en currículos ni en cuentas bancarias. Se medía en las pequeñas manos que lo abrazaban cuando llegaba del mercado. En los dibujos pegados al refrigerador con «Te amo, papá», escrito en letras torcidas. En la risa de Sofía cuando los niños derramaban jugo sobre la mesa. En la vida que por fin tenía sentido. El cambio en Daniel no fue solo interno. Decidió usar su experiencia para ayudar a otros. Creó un proyecto social orientado a madres solteras en situación de calle, ofreciendo asistencia jurídica, apoyo psicológico y orientación profesional. Era su forma de retribuir, de transformar el dolor en acción y, sobre todo, de asegurarse de que otras Sofías no tuvieran que dormir en bancos de plaza con sus hijos en brazos. El proyecto creció rápidamente, impulsado por alianzas que él consiguió con facilidad, pero que ahora usaba con otro propósito. Y por cada mujer a la que se le conseguía un hogar, un empleo, una nueva oportunidad, Daniel sentía que, poco a poco, estaba curando la herida que llevaba dentro. Un año después de aquel día en la plaza, Daniel organizó una pequeña celebración en su casa. No era nada extravagante, solo una cena sencilla con amigos cercanos, Sofía, los niños y algunas madres que habían sido ayudadas por el proyecto. Era una celebración de la vida, de las segundas oportunidades, del amor que resiste al tiempo y a los errores. Aquella noche, mientras los niños corrían por la sala con risas escandalosas, Sofía se acercó y tomó su mano. No fue necesario decir nada,
La mirada de ambos lo decía todo: arrepentimiento, gratitud, perdón y amor. No el mismo amor del pasado, lleno de expectativas y miedos, sino un amor nuevo, maduro, nacido del dolor y de la elección diaria de quedarse. Daniel sabía que aún tenía mucho que aprender. Ser padre era un camino sin manual, y reconstruir la confianza de alguien que había sufrido tanto requería más que buenas intenciones. Pero ahora él no se iba a escapar. Enfrentaba los desafíos con la certeza de que no estaba solo. Sofía era su compañera, los niños su fuerza y el pasado. Bueno, el pasado era una cicatriz, no para borrar, sino para recordar, como un recordatorio constante de dónde vino y de lo que casi pierde. Y cada vez que miraba a su familia sentía que, a pesar de todo, aún era posible empezar de nuevo. Porque la vida no exige perfección, solo pide presencia. Y si alguien pregunta hoy quién es Daniel, la respuesta va mucho más allá de empresario exitoso. Daniel es un hombre que un día se perdió a sí mismo y encontró en el lugar más inesperado el verdadero sentido de vivir. Un padre dedicado, un compañero en formación y un ser humano en constante evolución. Su historia no es la de un héroe que salva el día, sino la de un hombre común que eligió no repetir los mismos errores. Y es por eso que su historia inspira, porque nos recuerda que, a veces, la mayor forma de superación es tener el valor de volver, pedir perdón y quedarse. Frase del día: a veces, la vida nos da una nueva oportunidad, pero viene disfrazada de desafío. El secreto está en no huir cuando el corazón nos llama de vuelta. Si esta historia te tocó de alguna forma, suscríbete al canal, deja tu like, activa la campanita de notificaciones y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante para que sigamos trayendo historias reales que inspiran, emocionan y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.